Buenas tardes, amigos de Las Dos Orillas. Estamos en una más de nuestras entrevistas de coyuntura. En esta oportunidad estamos con Jafran, el fotógrafo de Cali, que se ha hecho muy conocido durante las casi ya 3 semanas que lleva el paro por realizar todas estas transmisiones a través de sus redes sociales, de Facebook Live, de Instagram, en las cuales muestra la realidad de la situación en las protestas, ha mostrado múltiples abusos de la policía, ha sido muy cercano también con las personas de la primera línea y pues se ha convertido pues en una de las voces que muestra, digamos, estas realidades que se están viendo en la capital del Valle y en los municipios aledaños. Hoy justamente se encontraba pues en Jumbo, donde se encuentran los bloqueos en la sede de Ecopetrol. Ya, Fran, muchas gracias por aceptar esta invitación de Las Dos Orillas y pues quisiera empezar preguntándole por estas transmisiones. ¿Qué lo motivó a realizar esta transmisión y pues por qué cree que se ha convertido tan popular esta forma de transmitir estas situaciones que se viven en las principales zonas de manifestación del país? Bueno, digamos que, bueno, primero que todo, gracias por la invitación. Digamos que con la pregunta puntual, es algo que se venía haciendo desde hace mucho tiempo, no es algo que sea nuevo, por decirlo así, pero digamos que ahora está teniendo una notoriedad muy amplia por su efectividad para comunicar en tiempo real lo que realmente está sucediendo. Digamos que siempre nos hemos inundado por lo que ha transmitido los medios masivos de comunicación de una u otra forma y no habían otras opciones. Hay que entender que estamos entrando en unas líneas virtuales muy amplias, muy diversas y en las que difícilmente se pueden manejar como los códigos de recepción o de comunicación. Sí es cierto que están, obviamente, eso también lo he entendido como ciertas líneas y nos están bloqueando, nos están censurando, nos están eliminando el contenido, nos están demandando masivamente, nos tumban el contenido, nos bloquean las cuentas, a pesar de que tengamos uno, dos, tres canales, a pesar de que tengamos Telegram, Twitter, o sea, mejor dicho, nos falta TikTok, nos siguen bloqueando, pero igual se hace el ejercicio de transmitir. No es decir que sea una verdad absoluta, simplemente es como mostrar esa otra realidad, ¿sí? En tiempo real y eso ha hecho que la gente desde su sentir lo sienta muy propio, ¿sí? A diferencia de pronto cuando uno transmite una marcha, el hecho de uno transmitir, por ejemplo, una protesta como tal, de acción directa de fuerzas del ESMAD o fuerzas policiales o fuerzas del ejército hacia una comunidad, hace que la gente se sienta más cercana a esta comunidad. Así estén a kilómetros de distancia, hemos recibido mensajes de gente de China, Australia, Rusia, diciendo, siento esto, me duele esto, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo transmitir? Y que literal se está viendo también toda una tendencia en que la gente está grabando los lives, ¿sí? O lo que uno hace para recompartirlo, inclusive traduciéndolo a otros idiomas. Entonces, sí está teniendo una línea de efectividad y la motivación básicamente es mostrar ese otro ángulo de lo que está pasando. ¿Por qué? Porque uno muchas veces ve en el noticiero que dicen, Siloé llegó, a Siloé llegó la calma, pero uno está escuchando por la ventana los disparos en Siloé. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, en este aspecto de los noticieros quisiera preguntar por una cosa que se ha visto mucho, sobre todo ya que menciona el caso de Siloé, y es en la presencia de los medios internacionales. Hemos visto, por ejemplo, cómo muchos habitantes de Siloé le dicen a los reporteros de los canales internacionales como France 24, la Deutsche Welle, la BBC, que se queden dentro del barrio porque no están siendo atacados. O sea, se están convirtiendo casi como en garantes de cierto nivel de mediación, pues. Okay. Eh, Ustedes en la transmisión, en sus transmisiones, pues tanto Jafran como otras personas que han hecho estas transmisiones también han servido para difundir estas temáticas a la comunidad internacional. Usted mencionaba ahorita mensajes de Australia, de China, etcétera, pero ¿cómo cree realmente que la comunidad internacional está viendo todos estos Facebook Lives, todos estos Instagram Lives, todas estas transmisiones que salen desde estas comunidades y pues que también salen a través de los canales internacionales y no de Caracol RCN o Telepacífico? Bueno, pues son varias cosas. Digamos que sí es cierto que el gobierno colombiano, encabezado por el presidente Iván Duque, tiene la necesidad de sostener una imagen pública, ¿sí? Una imagen estable, una imagen de democracia internacionalmente hablando, ¿sí?
aunque sabemos que no hay una coherencia entre lo que se transmite internacionalmente y lo que realmente está sucediendo en el pueblo colombiano, aunque tenemos más de 400 y pico de personas desaparecidas, solamente Cali tiene más de 30 personas asesinadas de manera violenta dentro del marco del paro nacional y no es noticia. Entonces, entendiendo esto, realmente, el hecho de que hayan agencias internacionales, ¿sí? Es algo importante, porque de alguna otra manera, como decía la gente de Siloé, y no solamente de Siloé, de otros puntos de concentración, no solamente en Cali, sino en todo Colombia, el hecho de ser el foco y el hecho de que las agencias internacionales estén acá como una FP, como una FF, como un Vice News internacional, etcétera, 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 ayuda. Y eso lo vimos en Siloé. Mientras ellos estaban, la policía estaba replegada, el ESMAD estaba replegado, pero literal se fueron y a la hora empezó el ataque directo, ¿sí? También es cierto que, obviamente, como te decía, buscan es vender una buena imagen, entonces no va a haber ningún tipo de acción violenta mientras que ellos estén. ¿Qué es lo preocupante? Que automáticamente cuando uno nota ese tipo de cosas, te genera una preocupación y es el hecho de cuando ellos no estén, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Digamos que por estos Facebook Live, por estos live de Instagram, se viralizó a nivel internacional el hecho de que reciente se haya conectado a un live, por ejemplo, el caso que pasó conmigo, que fue una coincidencia, así como hubiera podido pasar con cualquier otra persona. O sea, no es el hecho de, es que fui yo. No, eso hubiera podido pasar con cualquier otra persona que estuviera en ese momento transmitiendo. Se viralizó y hizo que, digamos que a nivel internacional pusieran los ojos en Colombia. Y a partir de eso se marcó un antes y un después en cómo estallan las protestas sociales en Colombia. ¿Sí? Venían en una línea de literal, o sea, una línea supremamente violenta, supremamente militar, inclusive casi que paramilitar, pero cuando pasó esto se calmó todo. Cali está llegando a una línea de calma. Ahorita los focos están pasando a ser un Popayán, un Tunja, un Buga, un Jumbo, un Bogotá, un Pereira, y Cali baja un poco el foco. Aunque aún en este momento tenemos 4.400 personas que no son caleños, que tienen una bota militar y que están entre las calles de Cali. ¿Ya? Entendiendo esto, sí, con la prensa internacional ha ayudado un poco, pero ya en este momento el foco son otras cosas. En este momento el foco es Palestina, en este momento el foco es Jumbo. Por ejemplo, hoy ya llegó la prensa a Jumbo, ya llegó a Buga, ¿sí? Pero ¿qué está pasando en Cali? ¿Qué está pasando con todos estos territorios? Bueno, claramente es una cuestión también de todo cómo han ido pasando, digamos, las cosas. O sea, el Facebook Live que transmitió la muerte de Nicolás Guerrero el 1 de mayo en Cali, luego pasamos a la muerte de Lucas Villa en Pereira, y pues ya llevamos 3 semanas en las que tenemos esta presencia, en las que tenemos esta presencia de redes sociales tan densa. Ustedes nos mencionaban pues el tema de, bueno, no son Caracol, no son RCN, no son Telepacífico. ¿Por qué cree que la gente le cree más a estos Facebook Lives, a estas transmisiones, que a esos medios masivos que al principio nos decía que antes se le creía todo, ahora no? ¿Por qué la gente ya no le cree a estos medios masivos? Bueno, pues por varias razones. Primero, ya hay unas aperturas digitales, ¿sí? Hay que aceptar eso. Hay unas aperturas digitales, como decía ahorita en otra entrevista, de cada 3 personas en Colombia, 2 tienen un celular. De estas 2 personas, por lo menos tienen 1 hora acceso a Internet al día, de lo cual pueden descargar videos, les puede llegar cualquier cantidad de información que van a poder ver en el tiempo, un tiempo después. Entendiendo esto, la gente, hay que agregar, ¿sí? Que estos medios masivos de comunicación no tienen ni siquiera el más mínimo grado de respeto, de credibilidad ante la opinión pública en sus mayorías. Hay quienes aún respetan sagradamente, se sientan a ver su RCN, su Caracol, su noticiero de la 7, aunque ya no esté Padres e Hijos después del noticiero del mediodía, pero ¿sí? En su mayoría la gente ya no, porque por sus vivencias y por lo que ven en tiempo real, o sea, lo que ven palpable, porque el conflicto armado no solamente está en la ruralidad de Colombia, está en todo el territorio nacional y de alguna otra manera todos hemos sentido en pequeña escala o en gran escala el conflicto armado colombiano. Entendiendo esto, la gente ya no tiene esa credibilidad, entonces ven otras opciones, están en una búsqueda de opciones y en esa búsqueda han llegado a este tipo de líneas. Ahí está la gente que es más fiel a Twitter, está la gente que es más fiel a Facebook, la gente que está más fiel al Instagram y dependiendo de su afinidad, generan esos vínculos y le dan esa credibilidad y esa carga al punto de que respetan, validan, dinamizan e informan al retransmitir este tipo de cosas. Hay una preocupación muy grande, digamos, en este tipo de transmisiones, sobre todo en un momento tan cargado política y emocionalmente como lo es el paro, y es el hecho de que estas protestas, al ser tan difundidas así, quienes las difunden, digamos en este caso, Jafran,
se conviertan en personas que terminan inflamando un poco la protesta y impidiendo ese paso, digamos, a una mediación, porque pues se van marcadamente contra los, digamos, a favor de los manifestantes o contra los manifestantes, dependiendo obviamente del espectro político en el que se encuentran. En su caso, pues, por supuesto, se ha considerado pues que esta plataforma podría ser también utilizada para permitir hacer esos acercamientos entre estos jóvenes que no se sienten representados, por ejemplo, por un Comité Nacional de Paro y el liderazgo político. ¿Usted se sentiría en capacidad de servir como mediador para poder dar esta representación o por lo menos esta difusión a esos grupos de jóvenes que están generando estos bloqueos en Cali o en Jumbo o en otros sitios del Valle del Cauca? Ok, pues digamos que es un pajazo mental el plantearse que uno es imparcial. De alguna otra manera uno siempre tiene un juicio político desde cómo uno edita una foto, cómo uno revela un color de una foto o hacia dónde apunta el foco. Yo, hablando uno como fotógrafo freelance, siempre uno tiene una postura política, que obviamente uno intenta hacer ese ejercicio de imparcialidad, e inclusive también por salvaguardar la vida y la integridad de uno, porque el uno decir una coma o una palabra mal escrita te valía como un incitador al terrorismo en un país como Colombia. Entonces uno tiene que ser muy cuidadoso con eso. Es una situación muy compleja, por eso yo siempre hablo de mostrar otras realidades, ¿sí? También aclaro, por lo menos desde mi ejercicio, y hablo a modo personal, es intentar visibilizar esos espacios que no son tan visibles, ¿sí? Mientras que hay un Comité Nacional del Paro que está planteando unas políticas con 6 puntos en las que el grueso del pueblo no se siente recogido de una u otra manera. ¿Qué intento yo hacer desde mi punto de vista? Listo. Tengo una gente que lleva 19, 20 días paradas en las calles con los muertos encima, con los heridos encima, y que están haciendo todo un proceso asambleario a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional, y que dicen, listo, tenemos esto, pero no sabemos qué hacer. Listo, vamos a transmitirlo no con el fin de decir, esta es la verdad absoluta, sino decir, hey, esta gente existe. Y bueno, generen esos espacios de diálogo entre estas personas que están en las calles, entregando su vida, su tiempo, su cuerpo, y otro grupo de personas que de pronto no se han ensuciado ni siquiera los zapatos y que con dificultad salen a una marcha, aún entendido que las marchas no son en este momento la garantía real de por qué el paro nacional se sigue sosteniendo. Este grupo de personas que apoyaron un 1 de mayo una marcha virtual, ¿sí? Ese mismo grupo, entonces lo que estamos diciendo es, hey, hagamos un empalme, hagamos una invitación, todo desde la construcción. Obviamente, hay rechazo, uno dice, no, el hecho de que tú estés transmitiendo ese tipo de contenido, entonces estás incitando a esto, estás incitando a aquello, por eso en este momento estoy amenazado, por eso en este momento mi familia está saliendo del país, etcétera, etcétera. Y no solamente en mi caso, cualquier cantidad de personas, desde la fotografía, desde el audiovisual, desde un live, está siendo afectada, está siendo perseguida, se le está señalando, se le está perfilando, etcétera, etcétera. Por eso los atentados, bueno, en fin. Entonces sí, hay que aceptar que hay una postura política. Yo desde mi proceso siempre es la invitación a la construcción, ¿sí? Al construir, bueno, generen los espacios, pero también hay que mostrar, no decir yo pienso, sino mostrar también lo que estas personas piensan, por lo menos los que no son vistos. Entonces, cuando se genera una mesa de diálogo, en la que supuestamente ya está, por ejemplo, a nivel local, un alcalde, una gobernadora del Valle del Cauca, incluso un presidente, ¿sí? Se sientan en la mesa, parece un circo, les toman resto de fotos a estas primeras líneas que se movilizan desde diferentes partes de la ciudad, en concentraciones que no se han movilizado por temas de seguridad, se movilizan, hacen el ejercicio de movilizarse, llegan a un punto definido, ¿sí? Les toman un par de fotos y mientras que ellos están sentados, están atacando varias concentraciones en Cali. Entonces, de una se paran y dijeron, no hay una coherencia, no hay una real invitación al diálogo, se paran y se van. Si eso no se transmite en tiempo real, si eso no se comparte, claro, lo que ellos estaban diciendo. Por ejemplo, en mi caso, yo compartí en el canal de YouTube el comunicado que ellos dieron ahí en tiempo real, ¿ya? La gente no se hubiera enterado que hubiera pasado eso. ¿Qué está moviendo en los medios masivos? Ya hay un diálogo, ya no hay razón para que exista un paro. ¿Estrategia o no estrategia? Bueno, vamos a, como última pregunta, pues usted mencionaba la presencia de Residente y también ha habido otros famosos, pues otras personas de la farándula que han entrado a estos lives y que han, digamos, tenido este diálogo que usted menciona, no solamente con ustedes, Jafran, sino pues con los manifestantes a los que se encuentran. ¿Cómo ve esta participación de estos personajes de la música, caso Residente, caso Adriana Lucía, de la farándula, con este diálogo con estos grupos de manifestantes?
Bueno, digamos que ha sido, la mayoría de las personas lo han aceptado con, con gratitud, por decirlo así. Estamos hablando de que hay lives en las que, en las que pueden movilizar hasta 100.000 personas. Ustedes, si 100.000 personas están ahí, no están porque están en desacuerdo, ¿sí? O sea, se sienten recogidas a ese tipo de prácticas. Sí es cierto que obviamente no necesariamente abarca la amplitud de lo que se puede estar viendo, ¿sí? Y que de alguna otra forma no es lo mismo una cámara detrás de un agente del SMAT o una cámara detrás de un manifestante o una cámara desde un techo o una cámara mientras lo relata una adulta mayor, un joven estudiante o una persona que está dedicada a la prensa, ¿sí? Entonces todo esto genera unas tendencias y también genera, como tú decías, una imagen política tendenciosa frente a algo. Entonces sí es algo que tiene que empezar a reparar, no con lupa, ¿sí? Pero sino repararlo con una línea de construcción en la que, bueno, por ejemplo, los medios alternativos de comunicación como La Oreja, como La Silla, como otros, como Pacífico, listo. Bueno, vamos a generar unas líneas de comunicación en las que, por ejemplo, se puedan hacer lives entre diferentes puntos, ¿sí? Por ejemplo, porque estamos entendiendo que hay toda una cantidad de fake news y también de live fakes, ¿sí? En que estamos viendo muchos videos de lives. Entonces, por ejemplo, están utilizando la estrategia en que, hey, te mandan un live o te mandan supuestamente un envío de en la luna están disparando, nosotros activamos un código de derechos humanos, nos movilizamos hacia allá y cuando vemos no pasa absolutamente nada y empiezan a disparar a la gente de derechos humanos. ¿Sí? Tenemos casos de personas de las brigadas médicas que también se movilizan y cuando llegan le están haciendo un atentado. Entonces, obviamente, estas dinámicas también se están denunciando y también se están viendo, entonces hay que reparar con lupa porque esas otras líneas también empiezan a jugar con ello, ¿sí? Como te digo, esto es algo que está iniciando, hay mucho que construir, porque es que hay mucho que construir. Hay que entender que no es lo mismo movilizar una información verídica y no es lo mismo movilizar esa información si lo está viendo dos personas o si lo están viendo 8 millones de personas. Como en el caso de lo que mueven estas grandes figuras a nivel nacional y a nivel internacional, que desde su sentir, desde su lineamiento político, desde su sororidad, desde lo que sea, tienen afinidad más con una línea que con otra. ¿Sí? Es difícil plantear una línea de imparcialidad, pero también es cierto, por ejemplo, con lo que decía el alcalde de Cali, que decía, no, es que en su momento lo dijo, cuando empezaron a verse y cuando la gente empezó a denunciar, pues que parce, literal se ve en el video como una gente les va le dispara en la cara a alguien. Y él decía, no, es que hay que entender de que muchos videos están fuera de contexto. Bueno, pues la gente dice, bueno, pero que fuera de contexto va de que literal le está disparando en la cara. O sea, O sea, no se necesita contexto para hablar de un disparo, ¿sí? ¿ya? Entonces, que una persona, un alcalde de una ciudad como Cali, diga que hay que dudar de los videos porque pueden estar fuera de contexto, pueden ser tendenciosos. Hey, hay cosas que dejando cualquier panorama de lado, lo que tú estás viendo es y es. O sea, no hay forma de esconder eso, no hay forma de esconder de que literal le están masacrando la cabeza a alguien a punta de bolillo. O sea, son cosas que no se pueden esconder. Entonces, el ejercicio se está haciendo, como te digo, falta mucho por construir. Es algo que surgió y que empezó a surgir desde esta segunda línea de lo que es un gran paro nacional, porque esto venía del 21N de hace 2 años, que en ese momento habían otras prácticas, digamos que por ejemplo el Instagram, que es algo tan visual, no tenía tanta fuerza en cuanto a los lives, la gente se movía más por Facebook, ¿sí? Pero en este momento ya todo el mundo está ligado, ya casi todo el mundo tiene un plan de datos, ya casi todo el mundo puede comunicar en tiempo real y también se ha marcado una construcción en estos 20 días se marca una construcción en el hecho de que gente del común que muchas personas que ni siquiera saben escribir, transmiten y uno ya están diciendo lugar, día, fecha y qué está sucediendo. Eso también hace parte de esa construcción, ¿sí? Y podemos ya estar inclusive identificando puntos, identificando lugares, identificando situaciones gracias a esto que la gente está haciendo. Obviamente es una cantidad absurda de registro que también hace que las organizaciones, las ONGs nacionales e internacionales tengan ya ahorita una tarea titánica de qué hacer con toda esta cantidad de contenido y verificar efectivamente si es real, si no es real, porque también es cierto que están moviendo mucha información que no es real, muchos falsos positivos y también están empezando a judicializar a partir de esto, ¿sí? También es cierto que muchas personas sienten riesgo y eso lo estamos viendo en las primeras líneas en que dicen no se permite grabar. Y personas que están grabando le están tumbando la cámara, le están quemando los equipos o sencillamente no puedes entrar. Digamos que en ciertos espacios, solo en ciertos espacios, por una imagen que uno ha generado, ¿sí? O una afinidad que tienen con o hacia el trabajo que uno tiene desde la fotografía, desde el audiovisual, desde la parla política,
la gente te respeta o te dice, hey, parcero, un capucho que uno no, ni puta idea quién es, y te da, habla, parce, qué chimba sus fotos, no papi, hágale, grave que usted de nosotros, ¿sí? Pero ahí no se viene entonces un problema de que, bueno, entonces no quedaría como que solamente vamos a ponerlo por decirlo así, si al no tener confianza en unos medios masivos tradicionales o al no haber esa capacidad, digamos, de poder ver las dos orillas del espectro, como lo dice el nombre de nuestro propio sitio, no queda el riesgo como que queda para un lado digamos, estos grupos que son totalmente opuestos a estas voces y que solamente hablan con los suyos, y al otro lado otro grupo que habla solamente con la gente, pues, con las versiones del ejército, de la policía, no corre ese riesgo de quedar totalmente partida, pues, una ciudad como Cali con todos los problemas que se requieren. Sí, claro, claro. Que, o sea, como te digo, está en construcción, es un proceso, por ejemplo, digamos que desde mi accionar, hay veces la gente puede decir, no, pues que tus lives son hasta un poco aburridos, ¿me entendés? Porque yo me centro en grabar a los agentes del SMAT. ¿Para qué? Para corroborar en tiempo real si están teniendo alguna acción o una fuerza desmedida, que están teniendo una acción que es ilegal, etcétera, etcétera, etcétera. Como tú, yo también veo, ayer yo estaba en Jumbo, literal, con disparos que estaban cayendo en los pies, y veía también como el capucho estaba transmitiendo su live en Facebook, y decía del capucho, de su sentir, de lo que esté haciendo, de no, venga, lleguen, yo ya sé que yo llego a decir, lleguen, y si hay un muerto me lo tiran a mí encima, ¿sí? Un poco lo que le pasó a Inti Asprilla en Buga, cuando sale a pedirla en medio de una transmisión primera línea, y ya de inmediato lo tachan como guerrillero, siendo un representante a la Cámara. Exacto, total, o sea, es un ejemplo sencillo. Entonces, como te digo, yo en mi caso, yo tampoco grabo en la medida de lo posible, porque hay veces de que uno literal lo están haciendo, lo tiene que arrancar a correr, ¿me entendés? Pero yo también intento, o la gente ya sabe que yo no voy a transmitir o no voy a mostrar a estas personas que se están manifestando, sea por el cual estén utilizando su capucha, si sea como una línea legítima para proteger su anonimato ante una persecución policial, o sea porque sencillamente quieren protegerse para tener actos vandálicos. Yo no voy a entrar a definir eso, si es justo o no es justo, o por qué lo están haciendo, pero yo me centro es en mostrar la cara de este grupo de personas, yo personalmente, grupo de personas para saber si están haciendo. Si en 2 horas de live no hicieron nada, siguieron disparándose la parte alta, no dispararon con armas contundentes, pues parce, todo bien. Se hizo el ejercicio, todo marchó bien, sea porque lo vieron en uno en lente y optaron por tener, ¿sí? Sostener esa imagen, o sea que lo hicieron y quedó registro y más de 10.000, 20.000 personas compartieron ese pantallazo y hay pruebas suficientes porque muchas veces Instagram nos borra el contenido, o sea, no deja que uno lo suba o lo eliminan porque incita al terrorismo, bueno, todas las políticas que ya sabemos, por lo menos hubo gente y hay veces, por ejemplo, con el like que hicimos con Residente, no habían pasado 2 horas y en YouTube ya había una serie absurda del video reproducido desde otras cuentas en que mostraban cuando me intentaron, cuando me dispararon, cuando me persiguieron, cuando fui a hablar con la gente y no me dejaron, etcétera, etcétera. Entonces, como te digo, el ejercicio está en construcción, no es algo sencillo, aún puede pasar por tendencioso, inclusive se puede aprovechar de eso para incitar o invitar a muchas comunidades de cualquier frente, porque es que esto no solamente ocurre de este lado, también desde el otro lado se transmiten otras cosas, ¿no entiendes? Y también incitan otras cosas, desde cómo muestran, desde cómo juegan con la sensibilidad, con la emocionalidad de las personas, ¿ya? Como te digo, se está construyendo, uno intenta, ¿me entiendes? Porque es que esto es un campo nuevo para todas y para todos, tanto la gente profesional en la línea, yo soy un fotógrafo, pero tanto para la gente profesional en la línea del periodismo, esto también lo está cogiendo por sorpresa y uno también ve cualquier cantidad de fallas, de errores, que cuando empiezan a transmitir de una la cara de los ojos de la otra persona, cuando empiezan a transmitir, bueno, un sinfín de cosas, se está en construcción y esto va para cosas más importantes y se entiende que de alguna otra manera funciona. ¿Qué demuestra que funciona? Que, por ejemplo, en este momento estemos teniendo esta práctica. ¿Qué demuestra que funciona? Que los ojos a nivel internacional hayan puesto por lo menos durante una semana el foco en Colombia. ¿Qué demuestra eso? Que en este momento, con la cantidad absurda de videos, ya hayan
coroneles, que hayan personas del ejército, de la Policía Nacional que estén siendo destituidos, que hayan investigaciones a nivel nacional y a nivel internacional frente a las acciones o los desmanes ocurridos por las fuerzas policiales, tanto policía, ejército, más demás. Y también demuestra que en este momento hay una reforma tributaria que esté, digamos que dilatada, no sabemos si está caída, que haya un proceso con el tema de la salud que también se está trabajando, que tenemos un Carrasquilla por fuera y un sinfín de problemáticas que se está empezando a representar gracias a estos medios alternativos de comunicación. Entonces, no podemos decir que el ejercicio está pleno, pero se está construyendo y se está haciendo. Bueno, muchísimas gracias, Jafran, por esta participación, digamos, aquí en este espacio de las dos orillas, justamente para mostrar desde ese punto cómo está la situación en Cali, cómo ha servido el trabajo de este fotógrafo y de muchas otras personas que transmiten con sus celulares o con sus equipos la situación, los abusos policiales, los bloqueos, etcétera, en esta ciudad, y pues que también se está viendo replicado este trabajo en Bogotá, en Pereira y en todos estos otros focos de la protesta del paro nacional que ya completa ya prácticamente 3 semanas. Muchas gracias por aceptar esta invitación, Vale, Fran. Y pues, bueno, muchas gracias. Y para todas las personas que están en las dos orillas, muchas gracias y estaremos viéndonos en la próxima oportunidad.